Es lo más comentado a nivel redes sociales, uno lo puede notar en el transcurso de la tarde, ha explotado a partir de la decisión que tomó el ministro de Justicia, que asumió en las últimas horas, Edgar Taboada, de permitir que el féretro de Osvaldo Villalba ingrese hasta la Penitenciaría Nacional del Buen Pastor. En un primer momento le han negado el acceso a los familiares de Carmen Villalba, de Osvaldo Villalba, hasta la penitenciaría, como para que Carmen pueda despedirse. Pero finalmente el ministro ha argumentado supuestamente una amenaza, que era el mal mayor si es que se permitía ingresar al féretro hasta el lugar. Pero hay novedades respecto a esto y lo confirmamos ahora con el jefe de gabinete de la Presidencia de la República, Hernán Huteman, quien está en comunicación con nosotros. Doctor, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Directo, yendo a la información, ¿es verdad que acaba de destituir el presidente de la República a el ministro Edgar Taboada? Muy buenas tardes, Santiago. Un saludo para vos, para Sani y también para las personas que nos están escuchando. Y efectivamente es así como lo acabas de señalar. Hace unos minutos, luego de haber recibido y analizado toda la información de lo sucedido el día de hoy en la penitenciaría del Buen Pastor, el presidente de la República solicitó al ministro Edgar Taboada la presentación de su renuncia al cargo de ministro de Justicia. Esta decisión responde al siguiente motivo, Santiago, que como vos sabés, la ley prevé la facultad de otorgar permisos para salir en caso de fallecimiento de parientes, personas cercanas, pero no así el ingreso por esa razón. Y la autorización de ingreso, como cualquier otra decisión administrativa, y más en un tema tan sensible como este, debía estar justificada considerando todas las circunstancias del caso, y eso no sucedió. Y ante este escenario, el ministro de la cartera de Estado responsable de la administración penitenciaria va a tener que presentar su renuncia al cargo. Esto implica que la salida inmediata de Taboada deja como encargado de despacho a el viceministro de Política Criminal, doctor. Es así, Santiago. Para entender básicamente el argumento, acá lo que ustedes dicen es se podía debatir el eventual permiso como para que salga si existieran las normas de seguridad, no así una situación tan compleja como el ingreso, lo que finalmente se permitió. A nosotros lo que nos hacía ruido, y esto lo decía a título también personal, doctor, es que la amenaza de un motín sea el elemento ante el que se ceda finalmente, como mostrando una debilidad del sistema de justicia paraguayo, que hoy puede ser ceder ante una amenaza de motín y mañana puede ser todavía un hecho mucho peor. Quizá ese pudo haber sido el elemento detonante, doctor. Precisamente, Santiago, el precedente que se generaría con este tipo de decisiones, en donde se le da una preferencia a una posible amenaza por encima de lo que establece la ley, podría generar un antecedente y una falta de certeza jurídica a futuro muy grave. Entonces fue también uno de los motivos por los cuales que tuvo peso para que se tome esta decisión. ¿Esto implica también la salida de la directora actual de El Buen Pastor, o esas serán medidas que tendrá que tomar el que queda como encargado de despacho? También implica, esa medida también se va a tomar, Santiago. ¿También destituyen a la directora del Buen Pastor? Sí, es así. Correcto. ¿Alguien más, doctor? No, eso es todo, Santiago. Esa es la decisión que se tomó hace unos minutos. Se conversó con el ministro Edgar Taboada y ya se está trabajando en el decreto en donde se acepta la renuncia y se designa encargado de despacho. Correcto. Doctor, un elemento más. Esta decisión que se tomó, ¿cómo la tomó el presidente de la República en el momento en el que se enteró y se desató ya el escándalo, lo que ya era irreversible quizá en ese momento? ¿Y cómo se toma, sobre todo después de haberse anotado un punto probablemente importante con lo que lograron en el norte, con la situación que se dio con un fiscal que termina diciendo con el terrorismo no se negocia? ¿Cómo toman ustedes el gobierno cuando ocurre esto después de un hecho que pudo haber sido destacado por la ciudadanía? Sí, por supuesto que también se tuvo en cuenta las consideraciones políticas a las que vos te acabas de referir,
pero sobre todo la decisión del presidente, como en todos los casos, él pide que se le remita la información exacta y veraz de lo que sucedió, y una vez que él analiza esa información junto a sus asesores, toma la decisión, que en este caso fue solicitarle la renuncia al ministro de Justicia, y creo que no demoró ni un par de horas para tomar esta decisión. Doctor, gracias por esta confirmación. Un abrazo. Un abrazo, Santiago. Saludos para vos y para toda la audiencia. Hernán Juteman, jefe de Gabinete Civil de la Presidencia de la República, confirma, fue sacado del cargo, independientemente de que se haya solicitado la renuncia, termina siendo una decisión a partir de un episodio que se dio en el transcurso de esta tarde. Recapitulando, lo que deriva en la salida de Edgar Taboada, que asumió hace algunas horas nada más el Ministerio de Justicia, decreto mediante se dio a conocer esta mañana. También la destitución de la directora del Buen Pastor, queda como encargado de despacho el viceministro de Política Criminal. Pero el hecho detonante de toda esta historia, contanos, Mateo, ¿cuál fue el episodio que se dio en el transcurso de la tarde que desató toda esta polémica? Buenas tardes. ¿Qué tal, Santiago? Buenas tardes. Y este episodio se iniciaba alrededor de las 16 de la tarde, cuando se daba a conocer las intenciones de un grupo de familiares allegados a la familia Villalba, y especialmente de la abogada, que se había manifestado frente mismo a la penitenciaría del Buen Pastor con intenciones de ingresar el féretro de Osvaldo Villalba al interior de la cárcel para dar el último adiós por parte de Carmen Villalba. En ese momento se daba una negativa por parte del Ministerio de Justicia. De hecho, ellos mismos habían dicho que no iba a ingresar y que no se daba esto porque no se daban obviamente las condiciones de que se proceda de esta forma. Finalmente el cuerpo fue trasladado hasta el cementerio de Recoleta, por unos minutos estuvo allí, incluso ya prácticamente las intenciones de ingresar el cuerpo ya eran nulas en su momento, al menos eso es lo que decían los familiares, hasta que en un momento dado nuevamente saltó la información de que habían conseguido el permiso tras la presión por parte de familiares y también de una supuesta amenaza de motín que existía en el interior del Buen Pastor, y comandado supuestamente por la misma Carmen Villalba, que estaba desde adentro presionando para conseguir el ingreso de los restos de su hermano. Finalmente informan desde el Ministerio de Justicia a través de un mensaje que ingresaría al cuerpo por al menos unos 5 minutos en el interior del Buen Pastor. Es allí donde se inicia este proceso que ustedes ven en imágenes captadas hoy a la tarde allí en el cementerio Recoleta. El féretro de Osvaldo Villalba saliendo del lugar en donde ya estaba a punto de ser enterrado y siendo trasladado finalmente al Buen Pastor, que se encuentra simplemente cruzando la calle allí en la avenida Choferes del Chaco. Este procedimiento fue muy criticado en su momento por distintas autoridades, incluso por integrantes del Ministerio Público. Incluso han manifestado un grupo de personas en el lugar que era un trato prácticamente privilegiado para un grupo y para una familia, en específico la familia Villalba, que se ve nuevamente beneficiada de esta forma, expresaban allí algunos presentes. Esta situación recayó finalmente a intentar aclarar las dudas de quién finalmente dio la autorización. En ese momento habían dicho de que no se iba a dar, finalmente luego esto se cede y el que asume esta decisión es finalmente el que era en ese momento el ministro de Justicia, el señor Taboada. Intentamos hablar también con la directora de la penitenciaría, la señora Marian Vázquez. Finalmente ya decidió no emitir palabras, dijo que se iba a emitir un comunicado al respecto, que había autorizaciones por parte del Ministerio de Justicia, es por eso que se da finalmente esta decisión. Sin embargo, en el lugar ella no dio ningún tipo de explicación del por qué se daba esta situación. Obviamente todo esto trajo un montón de repercusiones, pero ¿les parece, Santiago, que escuchamos lo que en el lugar decían los presentes, en especial la encargada allí de la seguridad del cementerio, que decía que el cuerpo ya estaba a punto de ser enterrado cuando ella decide o ella recibe la información de que nuevamente debía ser extraído del lugar? También hablamos en Monumental con el viceministro de Política Criminal, que da otros detalles sobre esta drástica decisión tomada desde el Ministerio de Justicia. Que ahora queda como encargado de despacho. Escuchemos. Y en principio ellos se fueron con información de que querían ingresar el cuerpo de Osvaldo Villalba, que se pueda despedir
su hermana Carmen. No, sí, fue sin previo aviso y nosotros por motivos de seguridad no podemos también meter sin tener un protocolo, sin dar aviso a la Policía Nacional, tener las medidas de seguridad para que se pueda dar esta situación. Ahora se conversó, se tomó todos los recaudos y va a estar unos minutos ahí. Nos estaban contando con la firma administrativa correspondiente para el traslado hasta aquí en este predio de vuelta. Eso fue el inconveniente que a mí me saltó, ¿verdad? Entonces yo como seguridad me fui solamente para que justamente la aglomeración